Juan Antonio Bayona ha vuelto a sorprender a todos con su nueva película La Sociedad de la Nieve. Esta película basada en hechos reales que ya muchísima gente conocerá, que básicamente cuenta la historia del vuelo de la Fuerza Aérea de Uruguay, el vuelo 571 para ser más exactos, el cual en 1972 sufrió un accidente en los Andes y pues bueno, se quedaron allí atrapados los supervivientes del accidente y bueno, al final es una epopeya inmensa donde los protagonistas pues tienen que tomar muchas decisiones, tiene muchos giros y es una historia que se cuenta de una manera tan fiel que llega muchísimo al corazón de la audiencia. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar de 5 curiosidades de la película y comparándola con la realidad y finalmente voy a dar un poquito mi opinión sobre la película. Pues bien, la primera curiosidad es cómo Bayona afronta esta película, ya que como muchos sabéis, a la hora de afrontar una película hay muchos factores que pueden hacer que la película pase a ser un muy buen producto o una muy buena obra de arte a algo bastante malo o algo que, sobre todo si se basa en algo hecho realidad, pues puede quedar como algo muy simple, algo muy banal y algo que le quite mucha fuerza o mucho poder a esos protagonistas y a esos supervivientes en este caso. Pero Bayona siempre sabe muy bien cómo afrontar estas cosas y como él mismo dijo, empezó de la siguiente manera. Cuando yo me reúno con los supervivientes, ellos necesitan que se haga otra película. Eran 15 y todos tenían opiniones muy diferentes. Pero había una necesidad de volver a contar el cuento. Y ahí empezamos a rascar y llegamos un poco a la esencia de esa necesidad, que era darle voz a los que nunca tuvieron la oportunidad de contarlo. Haciendo eso, de alguna forma, se ha creado una especie de paz, no solo entre ellos mismos, sino también de cara al resto, de cara al mundo en el que ellos viven. La película les ha dado como una paz. Esto es lo que comenta el director sobre cómo empezó a afrontar él la película, ya que en numerosas ocasiones habían hecho documentales o películas, que más adelante hablaremos de ellas, pero no creía que del todo se llegara a hacer ese honor o se llegará a contar realmente lo que sintieron los supervivientes de esta historia. Y hablando de la historia, la segunda curiosidad es que no es un remake. Hay gente que se piensa que esta película es un remake de la película de 1993, Viven, una película de Frank Marshall, pero es que no es así. Se basa en otra obra que se llama La Sociedad de la Nieve también y que fue escrita en 2008. Pero antes estuvo la película esta de Viven, dirigida por Frank Marshall, la cual estaba adaptada de otra historia hecha por un periodista inglés llamado Piers Paul, el cual se escribió unos años posterior al accidente. En cambio, La Sociedad de la Nieve, escrita por Pablo Bierchi, fue publicada en 2008 y era mucho más fiel ya no solo a nivel de los acontecimientos, sino de los sentimientos que vivieron y esas sensaciones que vivieron los protagonistas de esta historia. Y el hecho de que este libro haya sido publicado tan tarde en comparación a la otra película o al otro libro es algo clave para la historia, ya que ha dado tiempo a que los supervivientes cuenten con mucho detalle todo lo que vivieron en ese accidente. Y es que más que enumerar los hechos de los acontecimientos, La Sociedad de la Nieve lo que hace es capturar ese estado emocional casi poético de esta historia de supervivencia. Algo que consiguió el propio autor, Pablo Bierchi, en su libro, por un hecho tan simple como complicado a la vez, que es esa cercanía a los supervivientes, algo que Frank Marshall o que Piers Paul no tenían en sus obras anteriores. Otra curiosidad que ha gustado muchísimo a la gente han sido las fotografías reales, y es que uno de los puntos más fuertes, como he comentado anteriormente, es esa recreación tan fiel, ya no solo a nivel de producción, sino también de escenarios, de ropa, de personajes, sino que también además de fotografía, y no fotografía de lo que es la fotografía en el cine, sino de realmente fotografías originales que se sacaron en el lugar del accidente y que fueron recreadas posteriormente para la película. Podéis ir viendo unas comparaciones de imágenes entre los fotogramas o las fotografías extraídas de la película y luego las fotografías reales de ese mismo año que se consiguieron recuperar. Y es que ya en ese primer avance que publicó Netflix hace unos meses, se daba muchísima importancia a estas instantáneas que habían obtenido los supervivientes, tanto antes como después del accidente, y que mostraban de primera mano su experiencia y todo lo que vivieron en ese lugar. Y es que al final, como ha comentado en más de una ocasión Bayona, él lo que quería era aportar el mayor respeto a esta tragedia que hubo y lo ha conseguido a través de estos pequeños detalles que han hecho que la película sea tan fiel. Otra de las curiosidades fue el tema tabú, el tema del canibalismo y cómo los supervivientes fueron hablando del tema hasta llegar a confirmar algo que mucha gente simplemente sospechaba. Y es que al principio
Los 16 supervivientes no hicieron ninguna mención a la prensa de qué es lo que había pasado, de qué habían tenido que hacer para sobrevivir tanto tiempo en esas montañas. Y poco a poco el periódico del Mercurio de Santiago de Chile confirmó el 26 de diciembre publicando una fotografía de los restos del avión donde se podía ver una pierna humana a medio devorar. En esa misma portada el diario informaba que desde Chile se seguían desmintiendo los informes que apuntaban a la antropofagia como forma de supervivencia, pero la verdad terminó saliendo a la luz unos días después, ya que el 28 de diciembre, en la rueda de prensa de los supervivientes, Pancho Delgado admitió los hechos y expuso una justificación que dio la vuelta al mundo. No teníamos alimentos, nosotros pensábamos, si Jesús en la última cena repartió su cuerpo y sangre a todos sus apóstoles, ahí nos estaba dando a entender que teníamos que hacer lo mismo. Fue una comunión íntima entre todos nosotros y fue lo que nos ayudó a subsistir. Que Dios los perdone. Pues bien, al menos el representante de Dios en la tierra, que fue en ese momento el Papa Paulo VI, sí que les concedió el perdón y su apoyo. Y la última curiosidad de todas es cuál ha sido la reacción de los supervivientes. Pues bien, empezando por Roberto Canessa, que en su momento era jugador de rugby y estudiante de medicina. En la película es interpretado por Matías Recalt y es el personaje o fue la persona que se encargó de la salud de sus compañeros tras el accidente, y en ese momento tenía 19 años, actualmente tiene 70 y afirmó en una entrevista para la AFP que es una versión súper ligera de lo que pasó en la montaña. Lo pasamos mucho peor. Si tuviera una película de cómo lo teníamos, el público abandonaría el cine. El superviviente, que denomina La Sociedad de la Nieve como una película casi científica, afirma que el trabajo de Bayona prácticamente es como un experimento para hacer que los pobres actores pasaran por las mismas dificultades que nosotros, con la ventaja de que podían irse al final de cada día. Siéntate en el cine y déjate llevar pensando en qué harías si el avión de tu vida se estrellara. Y esto mismo lo comparte otro de los supervivientes que para Forbes comentó: la he visto 4 veces. Esto es lo que comenta Antonio Vicintín, el cual también dice que La Sociedad de la Nieve te transporta a esa agonía que vivimos. Cuando ves los planos elevados, puedes ver la soledad en la que estábamos, el frío que sentíamos, ves esa montaña que te impacta y te preguntas, ¿de aquí cómo me voy? A medida que va avanzando la película, te vas metiendo en los personajes y vas viendo cómo se van deteriorando física y mentalmente. De estar bien pasas a no comer, a tener sed, angustia. Eso te lo transmite la película. Aunque sí que es verdad que participó en el rodaje como otros actores que podemos ir viendo a lo largo de los vídeos, Vicintín tuvo mucho contacto con la producción. Bayona y su gente me llamaban y me consultaban. Este tarro era así, ¿cómo resolvieron esta situación? Era un diálogo constante respecto de si esto y lo otro era cierto, si pasaba de esta forma o de otra. La idea de Bayona era apegarse a la realidad de lo que pasó en la montaña y eso es fundamental. Te da la visión de verdad y no de novelado. A veces confundía si lo que veía eran las fotos que saqué en la montaña o si era lo que estaban filmando. Así que podemos comentar que los supervivientes de esta historia han tenido muy buenas reacciones, muy positivas en ese sentido hacia la película de Bayona. Si queréis un vídeo de cómo se hizo La Sociedad de la Nieve, podéis dejar vuestro me gusta y comentarlo. En mi opinión, creo que es una de las mejores apuestas que ha hecho Netflix en estos últimos años. Creo que es una película que está muy bien contada, tiene una producción espectacular. Si habéis estado investigando un poco, tiene muchísimos detalles, está muy bien fidelizada a lo que pasó en la vida real. Y creo que lo cuenta desde el respeto y lo cuenta desde una parte muy profunda del corazón de Bayona, que lo hace sobre todo para explicar una historia que en su momento, cuando se contó, pues hizo que tacharan y que criticaran por completo a los supervivientes sin preguntar a uno mismo si realmente él también haría eso si fuera el protagonista de esta historia. Así que dejadme en los comentarios qué os parece esta película, qué os ha parecido y sobre todo si no la habéis visto os la recomiendo al 100%. Así que sin nada más que añadir, podéis dejar vuestros comentarios, vuestro me gusta, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.